Quizás esto no nos pasó en México, pero sí fue a toda mi familia, que somos oriundos de Puebla. También yo sigo creyendo que si no es porque somos mexicanos y somos ocurrentes y abusados, pude salir con vida de tan traumática experiencia, pues aunque no lo crean, un extraño ser con forma de venado me quiso quitar la vida y a la fecha desconocemos la razón. También desconocemos si fue de una forma mágica o de una real, por cómo me encontraron, pues a final de cuentas mi salud está de por medio y los reportes médicos no tenían ni la menor idea de cómo fue que terminó así mi estómago. Les platico la historia. En mi familia todos mis tíos e incluso mi papá hicieron vida laboral en los Estados Unidos como trabajadores por temporadas largas. Mi papá se casó aquí en México y se asentó, pero del lado de su familia todos están en el gabacho. En una ocasión, no recuerdo el motivo, pero se dio la oportunidad de que mi tío Alonso tendría que cuidar un rancho ganadero en Michigan durante un par de meses, y como el señor dueño ya conocía a los demás tíos, les dijo que se los jalara para acá. Silvi y los chamacos, que solo éramos yo y mi hermano menor, lo vemos como unas vacaciones familiares, mientras los adultos trabajan. Yo estaba muy emocionado por la noticia, pues solo había ido a Estados Unidos una vez, cuando era más plebe, a una boda de un tío, pero en esa ocasión solo fueron 3 días, así que ahora pasar semanas en el bosque, donde hay lagos, nieves, pero sobre todo andar a caballo, se me hacía lo mejor del mundo. Cuando llegamos nos sentamos, y pues mi primera sorpresa fue que no estaba nada acostumbrado al frío, y por ende andaba forrado en ropa. Eso no me importaba tanto, pues al ver al rancho en medio de las montañas con harta nieve por todos lados, hacía que todo valiera la pena, y por eso los primeros días de mi estadía me levantaba a la misma hora que mis tíos y según yo iba a ayudarles a la chamba en lo que fuera, cepillando animales en la caballeriza, pastándolos y lo que más me gustaba, que era ir a echar bizni a los lagos. Una tarde estábamos en el bote de pesca y mi papá hablaba con mi tío y ya se pusieron a tomar, y cuando ya estaban medio ebrios, creo que se les fue la lengua, que se les olvidó que yo estaba presente, porque se agarraron hablando de que el dueño del rancho quiso que se viniera más gente a cuidar el lugar, porque le da miedo lo que se escuche en las demás rancherías. Es sobre un ser enorme que curiosamente no ataca a los animales, solo lo hace a los humanos y siempre se esconde atrás de las ramas, y al menos en el año pasado hubo 2 casos de avistamiento de este ser. Acá en el norte de los Estados Unidos la gente es muy crédula a esas situaciones y es por eso que el dueño del rancho soltó la cartera para pagarle a los demás tíos para que se vinieran a ayudar, pues la verdad es que solo mi tío Alonso, que trabajaba allí, podía sacar el jale fácilmente. Pasan los días y una noche estábamos durmiendo todos muy a gusto en los cuartos, cuando de repente mi tío entra y despierta a mis padres, incluso a mí y a mi hermano, diciéndole a mi papá que tome un rifle y lo acompaña al sendero principal del rancho. Al parecer, una camioneta va muy rápido y ya rompió los maderos y entró a los límites del rancho y no saben cuáles son sus intenciones. No supimos qué pasó hasta horas después que regresaron mis tíos y mi papá y nos contaron que una camioneta se metió en la propiedad, tumbando la cerca sin importarle nada, pero al final acabó en una zanja, también de la misma propiedad, que es un causal de agua de cuando se deshiela la zona. Eran 2 gringos que estaban ahogados en alcohol, pero también estaban muertos de miedo, diciendo que no muy lejos del rancho vieron un horrible ser, que de forma era como humano, pero muy alto, pero del pecho para arriba era claramente un venado, pero su piel estaba rojo vivo y su hocico era más grande de lo normal, lleno de colmillos. Al escuchar eso, como en la zona la gente de los ranchos se echaban mucho la mano entre sí, mi tío no dudó en meterlos al granero para que se calmaran, y mientras mi papá agarró uno de los tractores y empezó a remolcar el vehículo que ellos tenían. Mi tío no los juzgó de locos, pues pareciera que ese ser era común verse en la zona, y después quisieron arrancar la camioneta de los gringos, los escoltaron a su rancho, que estaba como 40 minutos del terreno que nosotros cuidábamos. Se fueron atrás de ellos para que no sintieran miedo que algo los seguía. A la mañana siguiente contaron lo ocurrido a toda la familia, pero ya saben cómo somos los mexicanos, que en lugar de temerle a esa historia, nos empezó a dar mucha risa la situación. Nosotros somos así, porque crecimos en el pueblo, donde estos temas de las brujas, los nahuales, los perros del mal, o lo que fuera, ya nos tenían curados de espantos, así que no dimensionamos lo que en realidad estaba pasando en esa ranchería. Pasaron los días y todo regresó a la normalidad, al grado que hasta yo agarré confianza para moverme plenamente por la zona, sin problemas, y por parte de mi tío me dejaba agarrar un caballo y yo me ponía a dar vueltas por el rancho, y no recuerdo cómo salió el tema de que una mañana que no hizo tanto frío, fuéramos todos en una cabalgata para conocer los lagos del lugar, que son bastantes y están hermosos. Mi mamá y otras tías no quisieron ir, así que solo fuimos los tíos, mi papá y mi hermano en bola.
y aquí empieza la cadena de errores que admito yo cometí por dármelas de buen jinete. Mi hermano menor se fue en el caballo de mi papá, y aunque un tío me dijo que yo me fuera atrás de él, yo no quise. Yo quería irme en un caballo solo, y me aferré a esa idea, porque según yo, ya sabía moverme bien. Pero no es lo mismo hacerlo en un planito cercado como es el rancho, hacerlo en un bosque abierto, con terreno irregular y ruidos que asustarían al caballo por todos lados. Mi tío me dijo que me fuera en el caballo, pues, pero con cuidado, que no hay bronca, pues a final de cuentas vamos a un paso lento. Avanzamos buen tramo y yo llevaba según eso control, pero cuando ya empezamos un camino más rugoso, lleno de raíces expuestas, el caballo no respondía tan bien a mis mandados y poco a poco mis familiares se fueron adelantando. Habían dicho que iríamos a un lago muy bonito por el lugar, donde suelen verse un montón de osos de buen tamaño comiendo pescado, pero sería del otro lado, así que sería con cuidado. Y yo, muy emocionado por ver esos animales, me quise dar la recia, pero la verdad es que no podía manipular al caballo a mi voluntad, lo admito. Llegó un momento en que a tiro ya no vi a mis tíos, y entre el susto y el no poder avanzar, vi un sendero marcado, y en la mensa me creí que seguro ese era el camino a tomar. Empecé a pegar de gritos que dónde estaban mis tíos, pero nadie me contestaba, y ahora sí, poco a poco empecé a sentirme muy asustado. Pero no solo eso, también mareado, como si el aire fuera más espeso, pero pensando que solo era por el miedo, seguía avanzando con el caballo, hasta llegar a un punto donde había un montón de ramas largas, secas de árbol, tiradas en el suelo o paradas entre sí. Yo no sé si fue con su cuerpo, con sus manos o algo sólido, pero de repente sentí que algo o alguien me tiró un fuerte golpe, muy seco en la espalda, que aparte de sacarme todo el aire me tumbó del caballo. Aunque di fuertes tirones a los amarres del animal, este no hizo nada y se quedó quieto ahí mirándome. En el suelo ya agarré aire poquito, y siento que alguien toma de mi chamarra y me jala como a medio metro del caballo, y ahí fue que vi de frente a este ser del que hablaban los gringos borrachos. En verdad era un ser humano con cuerpo de venado, pero lo vi muy rápido, porque no sé si él con sus manos me empezó a hundir en la tierra, como si ésta ya estuviera muy suelta, y aparte me aventaba la misma tierra, como tratando de enterrarme. Yo empecé a patalear y mover las manos, moverme con todas mis fuerzas, pero seguían aventándome tierra. Gracias a Dios, entre esos movimientos de querer agarrarme de algo, tomé una de las ramas largas secas, y lo que hice fue picar al caballo con fuerza en sus partes, aunque esta no fuera mi intención. Les digo que todo esto fue muy rápido, pero también milagroso, porque con ese piquete el caballo relinchó y galopó rapidísimo por todo el lugar, y de ahí ya desconozco qué más pasó, porque lo siguiente que recuerdo fue cuando desperté en el hospital regional de la zona. No podía hablar, me dolía mucho la garganta, pero se los juro por Dios que ver a mi familia me daba toda la paz que necesitaba. Así pasaron 3 días hasta que me regresaron a la casa, y todo ese tiempo me estuvieron alimentando por medio de sueros, pues tenía lastimadísima la garganta y el esófago por haber vomitado kilos de tierra que tenía adentro. Se los juro, los médicos me explicaron que no sabían cómo entenderlo, pero llegué al lugar y me hicieron un lavado para aventar todo lo que tenía dentro, y a lo que dijo el médico, aventé mucha pero mucha tierra, que en el lavado parecía que incluso aventaba lodo. Era un caso clínico que jamás habían visto. La bronca fue que cuando vomitaba, las pequeñas piedritas al salir me lastimaron el esófago, y es por eso que no podía hablar, ni menos comer nada sólido. Ya en la casa me comentaron que todo fue un milagro, pero en verdad digo un milagro, porque todo empezó por mi hermanito, al que se le cayó su gorro afelpado. Esa fue la razón por la que regresaron a buscarlo, y ya avanzando vieron que de cierta dirección venía mi caballo, que venía muy rápido y sin jinete. Pensaron que seguramente me caí, y me fueron a buscar, y ya fue que me encontraron muy sentado, bien impecable de ropa, no estaba nada sucio, recargado en un árbol pero con la boca llena de tierra. Me pusieron boca abajo, e hicieron que pudiera sacar toda la tierra que pudiera, y aunque sí podía respirar, mejor me llevaban urgencias, que sin duda fue lo mejor. Ellos me dijeron que no sabían a qué me refiero, de que yo me perdí como 20 minutos sin encontrar el camino, porque ellos juran que todo el tiempo estuve detrás de ellos, a no más de 1 metro de distancia. Pero también cuentan que a mi hermano se le perdió su gorro, y pasó ahora esto, lo del caballo galopando solo cuando lo vieron. Mi familia me cree, eso del ser que me quiso enterrar, pero lo que no saben es porque yo afirmo que todo lo que viví fueron durante 30 minutos, pero para ellos solo me perdieron de vista como 40 segundos. Por eso me refiero a que no sabemos que si la cosa que me tocó tiene un poder sobre la realidad o hay magia de por medio. Pero pues eso ya da igual, lo importante es que gracias a Dios estamos a salvo, quizás sin tanta salud, porque me lastimé feo la garganta y hubo repercusiones, pero aquí seguimos. Con el tiempo y el acceso a internet, ya puedo decir que quizás quien me quiso caer en la tierra
fue el famoso Wendigo, que es una criatura mitológica de la cultura gringa, especialmente vista en los pueblos entre las fronteras de Canadá y Estados Unidos. Dicen que es un espíritu o un monstruo caníbal, asociado mucho con el invierno, la hambruna y la inanición. Es una figura que representa la amenaza del canibalismo y la corrupción de la naturaleza humana, y es por eso que solo le hace frente a los humanos y no toca a los animales. Y como dije en mi experiencia, si es un ser con torso para arriba, con la cabeza de un venado, pero con la piel en estado de putrefacción. A mediados de los 90 yo tenía 10 u 11 años y vivía con mis padres en una casa que aún tenemos al noroeste de la ciudad. Esa casa era muy vieja y, según tengo entendido, mi bisabuelo la construyó cuando se amplió la mancha urbana, que por ende todo lo que responde a servicios son de material de antaño. Lo digo porque esa fue la razón que comenzó todo, porque una tarde mi papá estaba caminando por la sala y que se sume el piso, haciendo un tremendo socavón. Resultó que lo que colapsó fue la tubería de drenaje, que era de barro, de las antiguas, algo muy común que se usaba en aquella época. Así que al taparse con cualquier cosa, se minó el agua, y después total que se hizo el hoyo. Como no había dinero para arreglar allí, medio taparon con escombro y pusieron cartones y lonas para que al menos estuviera parejo y seguir con nuestro día a día, en lo que a mi papá le cayó una feria para poder arreglar el piso como Dios manda. Cuando pasó todo eso no pudo ser en peor momento, porque en esas épocas yo estaba terminando la primaria y ya me habían prometido un Super Nintendo por tener buenas calificaciones que sí había conseguido. Me dijeron que el videojuego al menos tendría que esperar, porque lo que urgía era arreglar el piso y pues no me quedó de otra. Los días pasan y aparte del mal olor, mi mamá ya había dicho que en la noche se escuchaban los chillidos de las ratas y que no vaya haciendo el chamuco, que se vayan a salir por el boquete del drenaje. Mi papá al principio no le tomó tanta importancia, hasta que una mañana, cuando él se despertó para ir al jale y mientras se preparaba su café, vio que había una ratota grande que estaba en el cesto de la basura de la cocina. Y ahora sí pensó que esto debería de arreglarse sí o sí lo antes posible. Pidió dinero prestado para levantar todo el piso y meter drenaje nuevo, y en esos días fue la primera vez que escuché a ese animal. Una noche me paré al baño, que se encuentra en el patio, y por lo general no suele prender el foco, que está en el patio, ya que es muy amplio y con la pura luz de la luna bastaba, pero en esa ocasión, por el precedente de la rata que vio en mi papá y la posibilidad de que hubiera más, me tenía asustado. Prendí el foco y yo estaba en lo mío, y que de repente siento caminar algo en mi pie. Llegó una cucarachota enorme que salió del azulejo. Le abrí la puerta del baño para que escapara y así la dejé, y en la boba me quedé viendo el patio cuando de repente escuché el silbido muy sutil que venía de lo escarbado del suelo. Era un chiflido muy ligero, pero lo sentía de una manera muy aguda en mis oídos, y pensando que tal vez fue una rata, terminé rápido y me fui para mi cuarto, para ahora sí tratar de dormir, pero por más que lo intentaba, no podía pegar pestaña. Me movía de un lado para otro, pues esta incomodidad de mi oído sobre el chiflido que escuché momentos atrás me tenía muy incómodo. Me paré y fui al cuarto de mis padres para decirles que me sentía raro, pero me dijeron que seguro fue que como toda esa mañana habían cincelado el suelo, ese sonido del acero del cincel golpeado por el martillo era lo que lo tenía muy grabado. Que mañana a primera hora me lavan con agua oxigenada para limpiarme los oídos, pero que de momento los deje dormir, así que no me quedó de otra y regresé a la cama para intentar dormir, y en mi desesperación, como si fuera un turbante, me envolví en la cabeza una playera y aparte de eso doblé una almohada, para ahora sí no poder escuchar nada. Lo bueno era que el día siguiente los albañiles no iban a trabajar y yo, ya sin ir a la escuela, me dormí de corrido. Cuando desperté, lo hago muy acelerado, pues tuve un sueño muy espantoso, donde yo estaba como dentro de la tubería del drenaje y estaba con otra persona que me decía que lo ayudara a salir, pues él se estaba secando ya. Fue esos sueños frustrantes por lo claustrofóbico de la situación. Como desperté con el corazón a tope, ni siquiera puse tanta atención que el chiflido seguía allí molestándome, hasta que a mediodía ya no lo pude aguantar y le dije a mi mamá que me llevara con el doctor. Ella me dijo que no tenía tiempo ni dinero, pero que mejor me espere otro día, y si ya vemos que está igual el asunto, pues me llevan al seguro a ver qué pasa. Como estaba desvelado por la mal dormida, como a las 4 de la tarde, después de comer bastante me dio mucho sueño y me eché una pestaña. Tuve de nuevo el mismo sueño, exactamente igual, y lo que pensé
fue que mi mamá me dejó dormir de corrido para ver si así se me bajaba la incomodidad del oído. Yo estaba todo adormilado, pero tenía mucha sed por lo pesado de la comida, así que fui directo a la cocina por agua y crucé el patio sin ningún miedo, pues aún estaba medio zombie. Después de tomarme casi medio garrafón de agua, poco a poco empiezo a resentir en el oído ese chiflido, pero en esta ocasión era diferente, se escuchaban unas palabras y era: tengo sed. Traté de que no me afectara y buscando no espantarme el sueño, que aún me cargaba, me acosté mejor rápido en la sala de la casa, donde hay un sillón grande y cómodo, porque estaba mucho más fresco. Entre que dormitaba y no, tenía el mismo sueño, que estaba con este ser que se encontraba en el drenaje y me pedía ayuda para hidratarlo. En el sueño, yo al fin pude salir del drenaje, abría la llave de la pileta del patio, esperaba que se llenaba de agua y le aventaba baldes llenos para intentar hidratar a este ser, que si algo tenía muy claro es que jamás le vi el cuerpo, pues en los sueños solo hablaba con él en la oscuridad. Todo era muy extraño, no lo distinguía en forma, más que en su voz, esa que me pedía agua, y pues allí me tienes, dizque ayudándolo en el sueño. Todo muy normal, hasta que mi papá me sacude de los hombros con fuerza, y cuando entré en mí, despierto de este sueño, de este trance. No estaba en el sillón de la sala dormido, estaba en el patio y de manera sonámbula estaba aventándole baldes de agua al drenaje reventado. Con el ruido que estaba haciendo desperté a mi papá y por más que me gritó no respondía, hasta que ya me acabó despertando, pues yo seguí en lo mío. Antes de despertarme mi papá me preguntaba cosas, como que por qué estaba haciendo eso, pues se le hacía gracioso verme y yo dormido entre balbuceos decía que necesita agua mi amigo de abajo. Mi papá se quedó conmigo hasta que me viera más centrado y en todo el borlote que se hizo pues despertó a mi mamá y mis hermanos al chisme y hasta de paso se burlaban porque mi papá estaba contando cómo me encontró y cómo estaba imitándome echando agua al drenaje. Como mi cuarto no tiene puerta, solo es una sábana, mi mamá me dijo que mejor me durmiera en la sala, pues esta tiene puerta y le pondrán llave tanto en la sala como la puerta de la salida que me saca al patio para contenerme. Todo esto para que no tuviera otro episodio de sonambulismo. Me pareció bien porque el sillón de la sala era muy cómodo y pues nos fuimos a dormir todos, o al menos lo intentamos. Yo traté de dormir y creía que lo haría más rápido, pues ya no sentía dentro de mi oído ese chiflido tan irritante que me estaba volviendo loco. Estaba contando borregos, como decimos en México, tratando de dormir, cuando escucho que desde el patio me dicen que era la puerta y pensé que era mi hermano. Me paré del sillón, fui al trinchador donde estaba una copia de las llaves de la puerta y al abrirla vi la cosa más impresionante, loca, asquerosa y poco creíble que les pueda contar. Era un gusano enorme, de poco menos de 1 metro de largo y tan ancho como un garrafón de agua, que estaba arrastrándose lentamente desde el patio y cruzó por la puerta hasta pasar toda la sala, como si ya supiera a dónde dirigirse. Yo me quedé petrificado de la impresión de ver semejante gusanote tan gigante y no hice absolutamente nada. Simplemente lo vi cruzar toda la casa y cuando llegó a la puerta de la sala, la que te saca de la cochera y de allí a la calle, se los juro que esa cosa me habló. No sé si de una forma mental o si tenía boca, pero ese ser me pidió que abriera la puerta y no sé si también tenía poderes sobre mi cerebro, porque aunque me encontraba tieso como estatua del miedo, caminé por la sala, le abrí la puerta a este ser para que se fuera. Estaba tan sacado de onda que no sabía si todo esto había sido un sueño, una alucinación o de a tiro ya me estaba volviendo loco, pero a los días de eso confirmé que todo fue real por 2 motivos. Lo que restó de la noche no dormí nada y me quedé en la sala, pues me daba miedo cruzar de noche el patio, pero apenas salió el sol, ahora sí me encerré en mi cuarto. Bueno, no tengo puerta, solo me asomaba para comer. No le comenté a nadie lo que pasó, y ya de noche, ahora sí con mucho sueño encima, dormí largo y tendido, y soñé algo muy extraño, diferente. Soñé de nuevo este gusano gigante que estaba dentro del drenaje. Ahora ya tenía forma, y se los juro que en el sueño hablamos, y él me agradeció por ayudarlo con el agua, y que si quiero algo simplemente se lo pida. Yo en el sueño le pedí un Super Nintendo, y sé que suena una tontería, pero les recuerdo que yo estaba bien morro cuando pasó eso, y tanto haberlo idealizado que me lo iban a regalar, pues no me sorprende que pidiera eso. A partir de ese día ya no pasó nada extraño, ni sueños locos, ni zumbidos, nada, pero creo que fue como a la semana, cuando mi papá llegó con una sonrisa de oreja a oreja, con una tremenda sorpresa. Era con un Nintendo nuevo, y nos dijo que lo consiguió de una manera muy extraña, pues él trabajando en la autorrefaccionaria donde chambeaba, llegó un señor pidiendo ayuda con su carro, y mi papá, que le sabe bien a los autos, fue a echarle el ojo, y ya le dijo que era tal problema, y que no se preocupe, ahí tiene la pieza, y él mismo se la puede instalar, solo que le aguante 10 minutos para ayudarlo en su hora de comedor.
Mi papá ayudó al señor y él estuvo muy agradecido. Salió que él compró un Nintendo para su hijo, pero al chamaco le fue re mal en la escuela y mejor no se lo va a dar. Mi papá se soltó a reír y le contó lo del hoyo de la casa y el dinero que se gastó en ello. Y pues ahora sí que son coincidencias de la vida, de una sola vez en la vida, porque el señor estuvo tan agradecido con mi papá que ahí mismo le regaló el videojuego. Por eso, aquí es donde yo les pregunto, ¿en verdad fue una coincidencia? Porque como les dije al principio, yo creo que todo lo que viví fue real. Ese gusano enorme que me hablaba no fueron alucinaciones, en verdad pasó. Ayudé a ese ser a que escapara y supongo que él me supo agradecer con lo que más quería en ese momento. Cuento esto bajo el anonimato, porque nadie sabe, ni siquiera mi familia que también estuvo presente, en esos días que nos fuimos a acampar, y de una manera milagrosa, pero no negaré que también paranormal, un ser tipo oso, pero delgado, más bien como un humano, nos salvó la vida en 3 ocasiones, por no tener la menor idea de cómo es la vida en el bosque abierto. Todo esto inició cuando mi esposa, no sé cómo le dio por hacer videoblogs de su día a día, y aunque no estaba muy de acuerdo con ello, de alguna u otra forma empezó a tener visitas y se lo tomó después ya muy en serio. Grababa las cosas que sabía, como de yoga, sus dietas ya que ella es vegana, y cosas muy de ese tipo, pero una tarde me llegó con la idea de que deberíamos hacer más actividades al aire libre, y como yo ya tenía años con ganas de una bicicleta de montaña de buena gama, le tomé la palabra y le seguí el juego con sus cosas de contenido. Después de las rutas de ciclismo, a ella se le metió en la cabeza la idea de querer ir a acampar todo un fin de semana, y ahora sí, fue de esas pequeñas cosas, mejor dicho, de las pocas cosas en las que sí quise participar con ella de una manera directa. Compramos todo para acampar y nos fuimos a un lugar muy bonito que ya me habían recomendado, donde se suele acampar por la cercanía a un arroyo de agua nacida, y teníamos entendido que no cobraban nada al entrar, y como al llegar no vimos ninguna caseta ni nada por el estilo, nos adentramos y buscamos el mejor espacio a nuestro entender. Íbamos con mi hijo de 5 años, pero pues todo esto a él le daba igual, pues a él con que lo dejes con su iPad con pila cargada, él se queda en lo suyo sin molestar a nadie. Mientras mi esposa estaba grabando sus videos sobre lo bonito que estaba el lugar, yo estaba intentando montar todo lo necesario y me planté en un lugar seco y terroso, pues yo buscaba que fuera plano para no batallar al dormir, y fue allí que nos instalamos. A mi esposa le daba pena grabar sus cosas frente a mi hijo y también frente a mí, pues ella entraba como en un personaje de que era alguien muy zen y entrada en la meditación, así que con pena nos dijo que nos fuéramos a caminar en lo que ella grababa su rutina de yoga al aire libre, con el bosque y sus ruidos y sus animales. Ya sé qué es lo que se estarán pensando, pero pues así es mi esposa. Digamos que le llegaron sus ganas de ser influencer ya muy entrada en años, pero como le funciona y tiene a su público, pues uno que puede hacer. Mi hijo y yo nos fuimos a caminar por el lugar, y como ya había pasado el temporal de lluvia, los senderos estaban muy apenas a la vista, pero todo lo demás estaba muy tupido en ramas, muy bonito, no lo voy a negar. Estábamos en lo nuestro, cuando mi hijo me dijo que tenía mucha hambre, y ya fue que nos sentamos en un tronco para que se comiera sus barras de granola, que cargué junto a su termo con jugo. Al acabar también yo mis barras, teníamos la basura en mano y no sabíamos dónde tirarla, y ya vi que mi hijo de la nada corrió hacia donde había un cúmulo de bolsas de basura para dejar allí su envoltorio. Seguramente eran de alguna familia que ya había acampado allí anteriormente, y aunque estaba todo en bolsas muy acomodadito, no dejaba de estar a la intemperie. Y yo, tratando de darle una buena enseñanza a mi hijo, le dije que se cargara una de las bolsas para llevarlas al campamento. Todo esto con su debida lección sobre de que si vas a hacer algo en la vida, hazlo bien y no lo dejes a medias. Como esto, solo empaquetar la basura, pero a final de cuentas la dejaste donde sea, que es lo mismo que tirarla. Seguimos caminando y de la nada casi me mata del susto un señor que caminaba por el lugar. Me dijo que no podíamos pasar por ese sendero, porque según eso es propiedad privada, pero a todo esto yo ya me la sabía. Mi compañero del trabajo, quien me habló de este lugar, me había dicho que siempre aparecen señores que se adjudicaban que todos esos ejidales eran suyos y te dicen que es propiedad privada, pero no es cierto, solo te dicen eso para que les pagues unos 100 pesos por dejarte acampar allí. Yo se los juro que no fue por el dinero, en verdad no soy codo. De hecho, mi señora siempre me reclama que a todo mundo le presto dinero, pero es que no me pareció justo que esa actitud tan gandalla del señor de querer sacaros dinero nomás por nomás. Le dije que no sabíamos que el bosque tenía dueño, pero no hay problema,
Nos regresamos por donde venimos y el señor seguía en la suya, diciendo su discurso de que sí podemos pasar o incluso acampar, que aquí está mejorcito, pero con una pequeña cooperación bastaría. Lo seguía rechazando, le dije que no hay bronca, que mejor nos regresamos, y al final nos dijo algo sobre que tuviéramos cuidado, porque de aquel lado del bosque donde estábamos sí está medio peligroso con los animales, pero con él ya no tanto, que es mejor de este lado, pero pues yo seguí en la postura de que simplemente era un viejo alucín. Llegamos con mi esposa y le conté lo que pasó con el señor, mientras dejábamos la basura que encontramos y le echamos a nuestra mega bolsa que teníamos para nuestro uso. Esa noche todo muy normal, porque después de que mi esposa grabara sus cosas, se acostó con su tablet y se puso a editar sus videos. Mi hijo también agarró la suya y se quedó bien embobado jugando, y yo, al fin calma, me saqué mi silla plegable y me eché unas heladas con unos chicharrones para el cansancio, porque la neta la caminata me cansó. Cae la noche y se los juro que dormimos muy a gusto. Al ser el primero en despertar a las 6 de la mañana, pues estaba bastante crudo, así que me quise preparar un café, reavivando la fogata que había hecho una noche anterior. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que ahora la fogata estaba en otro lugar. Era como unos 4 metros donde la habíamos hecho la noche anterior, repito, y pensando que simplemente a lo mejor no estaba recordando bien las cosas que hice ayer. Me puse a ver toda la situación y pues ¿cuál va siendo mi sorpresa? La fogata estaba en el mismo lugar. La casa de campaña era la que la habían movido por completo, incluso con nosotros dentro, y lo más extraño es que fue sin darnos cuenta. Sacado de onda me puse a ver el alrededor de nuestro lugar, de donde acampamos y donde habíamos dejado en primer lugar nuestra casa de campaña, y dentro, allí en la esquinita había una bolsa tipo costal, con puras cenizas de carbón y madera. Era claro que alguien nos la había dejado adrede, y pensando que seguro era el señor que nos quería cobrar por estar allí, en lugar de asustarme me enojé. No le comenté nada de esto a mi señora, así que nos amanecimos para desayunar, cuando vemos que llega una pareja de señores también buscando dónde acampar y los saludamos. Yo, con tal de platicar con quien sea, les ofrecí hasta café y ellos aceptaron. Nos dijeron que seguido bien esta parte del cerro, pues cuando llueve queda muy bonito, pero solo van de paso porque ellos ya tienen su lugar predilecto, que está 1 kilómetro más al norte. Estábamos hablando de eso cuando el señor se da cuenta que tengo la bolsita de ceniza y me dice que si no le puedo regalar un poquito. A él se le olvidó su costal. Yo no sabía a qué se refería, pero ya el señor me explicó que poner ceniza alrededor de tu campamento es vital para que las culebras o las arañas no avancen, porque así estas piensan que el lugar está quemado y ya no entran. Tomé nota de ello y ya no me enojé con el señor por dejarme la ceniza. Y cuando se fueron la pareja de señores, pues allí me tienes delimitando nuestro campamento con ello y explicándoselo a mi esposa, como si yo fuera un experto para acampar. Se hace de tarde y mi hijo al fin deja el iPad un rato y me puse a jugar con la pelota. Como ahora ya era fin de semana, ya vimos poco a poco más familias llegando a acampar por la zona, y eso me dio más calma, al punto que hasta se me olvidó que nos habían movido nuestra casa de campaña unos metros. Nos vamos a dormir esa noche, y yo creo eran como las 3 de la mañana, cuando escuché un fuerte ruido de una rama, como si se quebrara, y a los segundos de esto, el golpe de que cayó al suelo, pero se escuchó fuerte. Mi hijo no se despertó, pero sí mi señora, y ya vimos que en efecto se había caído una rama a metros de nuestra casa de campaña, y que de milagro no nos cayó encima, porque si no, no la contamos. Era una rama pesadota, como de unos 30 kilos. Mi esposa se puso a agradecer a la tierra y al bosque, ya saben, cosas de la meditación, dándole gracias de que no nos haya caído encima, y mientras yo me hacía diabético del susto por una simple cosa. Donde cayó esta ramota era donde al principio habíamos dejado la casa de campaña. Obvio, eso no se lo comenté para asustar a mi familia. Después de checar que ahora donde estábamos no había problemas, nos acostamos, pero ahora sí ya no pude dormir. Tenía mucho en la cabeza sobre eso de movernos del lugar y la ceniza para los animales de la ponzoña. Por no despertar a mi esposa y al niño, salí con mucho cuidado y con mucho sigilo a abrir la casa de campaña para tomar aire fresco, y lo que nunca, quería echarme un cigarro. Se los juro por Dios que solo unos metros de nosotros allí estaba sentado un ser súper extraño, que no sé si era un oso muy delgado o simplemente un humano muy peludo como un oso, y estaba así, sentado a metros de la camioneta, como si estuviera vigilando nuestro campamento. Yo, sin saber qué hacer y aún sin procesar el susto, me quedé quieto varios minutos, pero este ser jamás volteó. Caminaba y volteaba siempre al frente, repito, como si estuviera vigilando nuestro cuartel. Yo entré lentamente a mi casa de campaña, tomé mi navaja y me quedé atento a defender a mi familia si este ser quería entrar, pero hasta eso no escuché ningún ruido después, hasta que poco a poco fue amaneciendo. A los minutos de eso escuché varios ruidos y eran de adultos hablando, que estaban pasando por la zona. Se me bajó un poco el susto,
Me asomé a ver qué pasaba y hubo una familia muy asustada que iba de regreso para la ciudad, pues al parecer un alacrán picó a uno de los señores y pues van de regreso para salvarlo. Entre el ruido y todo el show, llegó otra familia con sus cosas, pues ellos también estaban muy asustados porque unas víboras se metieron a su campamento y no hicieron nada, pero pues asustaron a uno de los niños y estos ya no se quieren quedar allí. Estábamos hablando de eso cuando me dice uno de los señores que si ya me di cuenta que hay un coyote sin vida a unos metros de nuestro campamento, y pues eso fue la gota que derramó el vaso, que hizo que ahora todos los presentes nos quisiéramos ir de allí lo antes posible. Juntamos todas nuestras cosas, nos fuimos de regreso a la ciudad, y la verdad no negaré que me hice de palabras con mi señora de que todo esto había sido una mala idea, y todo por andar jugando al influencer de la vida sana y la meditación. Cuando llegamos a la casa, bajé todas las cosas, y entre ellas vi nuestra bolsota de basura, donde habían esas bolsas que nos encontramos bosque adentro, y nos trajimos para que mi hijo supiera que es hacer lo correcto. No sé por qué, pero sentí que gracias a eso, a esa acción, no nos pasó nada malo en el viaje. Quizás ese ser extraño que estaba en nuestro campamento cuidándonos estaba agradecido por llevarnos esas bolsas. No lo sé, pero de que ese ser paranormal nos salvó la vida en 3 ocasiones, como por ejemplo con la ceniza y los animales de Ponzoya, la caída de la rama y cómo movió nuestra casa de campaña, y el coyote sin vida que apareció por la zona, sin duda te puedo jurar que todo fue gracias a él. A lo mejor era un guardián del bosque, no lo sé, pero como consejo final les puedo decir de que si vas al fondo de la naturaleza, no sean sucios y no dejen absolutamente nada allí, pues a mi entender es la casa de la fauna y seres tanto mágicos como normales, y también merecen respeto, así como tú lo pides cuando llegan visitantes a tu casa. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.